En la historia de la humanidad, pocos objetos han sido testigos de tantos milagros como este simple bastón de pastor. Un instrumento que transformó el agua en sangre. Una rama que hizo brotar agua de la roca en el desierto. Pero este no era un objeto ordinario. Era la vara de Moisés. ¿Qué secretos guardaba este instrumento divino? ¿Qué poder celestial fluía a través de esta simple rama de pastor? Y quizás la pregunta más intrigante de todas. ¿Qué sucedió con ella? El misterio de la vara de Moisés. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, para descubrir la historia de uno de los objetos más extraordinarios mencionados en las Sagradas Escrituras. Una historia de fe, poder y misterio, que ha cautivado la imaginación de generaciones, y cuyo verdadero destino permanece oculto hasta hoy. Entre las dunas doradas de Madián, donde el viento susurra historias antiguas, comenzó la transformación de un príncipe en pastor. Moisés, quien una vez caminó por los relucientes pasillos del palacio del faraón, ahora recorría senderos polvorientos bajo el inclemente sol del desierto. Durante 40 años, sus manos sostuvieron una simple vara de pastor. Un trozo de madera común, tallado por el tiempo y pulido por el uso diario. ¿Quién podría imaginar que este humilde instrumento estaba destinado a ser testigo de los más grandes prodigios jamás vistos? Algunos dicen que esta no era una vara cualquiera. Las antiguas tradiciones susurran que fueron creadas en el crepúsculo del sexto día de la creación, cuando Dios completó su obra. Otros afirman que fue la misma vara que Adán llevó consigo al salir del Edén, pasando de mano en mano a través de los patriarcas, hasta llegar a Moisés. Pero más allá de las leyendas, sabemos que fue en una mañana aparentemente ordinaria cuando lo extraordinario sucedió. El sol apenas comenzaba a calentar las laderas del monte Horeb, y Moisés, siguiendo la rutina de tantos años, guiaba su rebaño por senderos familiares. De repente, una luz diferente captó su atención. No era el resplandor habitual del sol sobre las rocas, sino algo más, una luz que danzaba como llamas pero no consumía. Una zarza que ardía sin quemarse. Y entonces, en medio de ese fuego sobrenatural, la voz del Eterno resonó: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una pregunta simple que cambiaría la historia para siempre. La respuesta de Moisés fue tan simple como el objeto mismo: una vara. Pero lo que sucedió después desafió toda comprensión humana. Al arrojarla al suelo, la madera cobró vida. Las fibras inertes se transformaron en escalas relucientes, el cayado rígido se volvió flexible y sinuoso. Ante los ojos atónitos de Moisés, su fiel vara de pastor se había convertido en una serpiente viva. El terror natural ante la serpiente fue superado por un acto de fe extraordinario. Por orden divina, Moisés extendió su mano temblorosa y agarró la serpiente por la cola, un acto que desafiaba toda lógica y prudencia. Y en ese instante de obediencia y temor, la serpiente volvió a ser vara. Pero ya no era la misma. Ya no era un simple cayado de pastor. Se había convertido en algo más, un conducto del poder divino, un instrumento de la autoridad del Creador mismo. Esta vara, testigo silencioso de décadas de vida pastoral, ahora se convertiría en el símbolo visible del poder invisible de Dios. En sus fibras ya no solo reside la historia de un pastor, sino el potencial de manifestar prodigios que sacudirían imperios. Representaba más que autoridad, era un recordatorio constante de cómo Dios puede usar lo ordinario para lograr lo extraordinario. Un simple cayado de pastor se había convertido en el instrumento a través del cual el poder del Creador del universo se manifestaría ante las naciones. Y este era solo el comienzo. La vara que una vez guió ovejas por senderos desérticos estaba a punto de guiar a una nación entera hacia la libertad, de desafiar el poder de un imperio, y de manifestar algunos de los milagros más asombrosos que el mundo jamás haya presenciado. El palacio del faraón se alzaba imponente bajo el sol egipcio. Sus muros, testigos de poder y gloria, estaban a punto de presenciar una confrontación sin precedentes. Moisés, quien una vez corrió por estos pasillos como príncipe, ahora regresaba como mensajero del Dios de Israel. En sus manos, aquella vara que había sido transformada en el desierto estaba a punto de desatar el poder divino en el corazón mismo de Egipto. Ante la mirada desafiante del faraón, la vara cayó al suelo. Y tal como había sucedido en el desierto, se transformó en serpiente.
Pero esta vez, no era solo una demostración, era un desafío al poder mismo de Egipto. Los magos de Faraón replicaron el prodigio, pero lo que siguió demostró quién era el verdadero Dios. La serpiente de Moisés devoró a los demás, una señal clara de lo que estaba por venir. Y así comenzó una serie de manifestaciones divinas que sacudirían los cimientos mismos de Egipto. La vara, en manos de Moisés, se convirtió en el instrumento de juicio divino. Las aguas del Nilo, orgullo de Egipto, se tornaron en sangre con solo un toque de la vara. El polvo de la tierra se transformó en una plaga de insectos. El cielo mismo pareció desgarrarse cuando la vara se alzó para traer granizo y fuego. Pero el mayor prodigio estaba aún por venir. Ante las aguas del Mar Rojo, con un ejército enfurecido a sus espaldas y el mar abrazado frente a ellos, Moisés alzó la vara una vez más. Las aguas se dividieron. Un camino se abrió en medio del mar. Los vientos del este soplaron toda la noche, secando el lecho marino. La vara, que una vez guió ovejas, ahora guiaba a una nación entera hacia la libertad. Pero el desierto traería nuevos desafíos. Cuando la sed amenazaba con vencer al pueblo, la vara golpeó la roca en Horeb. Y de la piedra sólida brotó agua, un río en medio del desierto. Y hubo más milagros, menos conocidos pero igualmente poderosos. La vara se alzó en batalla contra Amalek, sostenida por las manos cansadas de Moisés, determinando el resultado de la guerra. Pero más allá de los prodigios, la vara se convirtió en algo más profundo, un símbolo vivo de la autoridad de Dios. Cada vez que se alzaba, recordaba al pueblo que no era el instrumento lo que tenía poder, sino el Dios que lo utilizaba. Y no estaba sola en la historia sagrada. La vara de Aarón, que floreció milagrosamente produciendo almendras en una noche, confirmó el sacerdocio divino. Juntas, estas varas hablaban de un Dios que utiliza lo simple para manifestar su gloria. Como instrumento de liberación, la vara recordaba constantemente al pueblo su jornada de esclavitud a libertad. Cada golpe, cada alzamiento, cada milagro era un testimonio del poder libertador de Dios. En sus manos, un simple cayado de pastor se había convertido en el canal visible del poder invisible de Dios. Un recordatorio eterno de que en las manos del Todopoderoso, lo ordinario se vuelve extraordinario, y lo simple se transforma en sublime. Y así, esta vara, testigo de tantos prodigios, se convirtió en mucho más que un objeto sagrado. Se transformó en un testimonio eterno del poder de Dios y su fidelidad hacia su pueblo. ¿Qué sucede cuando los grandes instrumentos de Dios completan su propósito? ¿Dónde terminaron aquellos objetos que fueron testigos de los más grandes milagros? La última mención bíblica de la vara nos lleva a un momento solemne. Por orden divina, debía ser guardada junto con el maná en el arca de la alianza, el objeto más sagrado del pueblo de Israel. Y aquí comienza uno de los mayores misterios de la historia sagrada. Al igual que el arca misma, la vara desaparece de los registros históricos, dando origen a innumerables teorías y leyendas. Algunos creen que cuando el rey Salomón construyó el templo, la vara fue sellada en cámaras secretas bajo el monte del templo. Otros aseguran que fue transportada junto con el arca antes de la destrucción de Jerusalén. La tradición etíope cuenta una historia fascinante. Afirman que la vara, junto con el arca, fue llevada a través del Nilo, el mismo río que una vez se convirtió en sangre por su poder. Según esta tradición, hoy reposa en una pequeña capilla en Aksum, custodiada por guardianes que dedican su vida a protegerla. Los relatos medievales tejen otras historias. Algunos cruzados afirmaron haber encontrado la vara, otros aseguraron que estaba oculta en catacumbas bajo Roma. Leyendas judías hablan de su retorno en los últimos días, cuando sea más necesario que nunca. Pero quizás el verdadero poder de la vara no reside en su ubicación física, sino en su legado eterno. En el arte, la vara de Moisés ha inspirado a generaciones de artistas. Desde los frescos de las catacumbas hasta los grandes maestros del Renacimiento, su imagen ha simbolizado el poder divino y la liberación. En diferentes tradiciones religiosas, la vara se ha convertido en un símbolo universal de autoridad espiritual y transformación divina. Como el báculo de los obispos o el cetro de los reyes, nos recuerda que la autoridad verdadera viene de lo alto. Pero quizás la lección más profunda para nuestros días sea más simple: Dios continúa usando lo ordinario para hacer lo extraordinario.
En un mundo que busca poder en la tecnología y la innovación, la vara de Moisés nos recuerda una verdad eterna: no es el instrumento lo que importa, sino las manos que lo sostienen. Tal vez, al igual que Moisés, cada uno de nosotros tiene en sus manos algo aparentemente simple, esperando ser transformado por el poder divino en un instrumento de propósito mayor. Y aunque la vara física permanece oculta en los misterios de la historia, su mensaje resuena a través de los siglos. En las manos de Dios, lo común se vuelve extraordinario, lo débil se hace fuerte, y lo simple se transforma en sublime. El misterio de la vara de Moisés continúa. Pero quizás su mayor milagro no fue dividir el mar o hacer brotar agua de la roca, sino recordarnos que Dios puede usar cualquier cosa, ya cualquiera, para manifestar su gloria. Pero esta historia es solo una parte de una narrativa más grande. Es un capítulo en la extraordinaria vida de un hombre que pasó de príncipe a pastor, y de pastor a libertador. Si esta historia ha tocado tu corazón y deseas conocer más sobre la extraordinaria vida de Moisés, si quieres descubrir cómo un niño salvado de las aguas se convirtió en el libertador de una nación, te invito a que nos acompañes en nuestro canal. Suscríbete y sé parte de un viaje a través de una de las historias más fascinantes de todos los tiempos. Desde su nacimiento en tiempos de persecución, hasta su encuentro con Dios en la zarza ardiente, desde las plagas de Egipto hasta el cruce del Mar Rojo. Porque cada historia bíblica nos recuerda que Dios sigue obrando milagros hoy, a veces, con los instrumentos más inesperados.